Bueno, seguimos acá, estábamos conversando en comerciales, seguimos acá hablando del tema de los 50 años, el asesinato, el magnicidio del presidente John F. Kennedy. Continuamos con Guillermo Cueto, exoficial de seguridad de los Estados Unidos, también Carlos Bringuier, un hombre que sabe muchísimo de ese tema, testigo del caso de John F. Kennedy, además que conoció, como decíamos anteriormente, a Oswald personalmente, y que tiene muchas historias que todavía no nos ha contado y nos va a contar durante el transcurso de este segundo segmento. Se une a esta conversación don Pepe Forte, periodista, presentador de Autonomía Domingos, que sale por WQBA. Pepe. Automanía. Me pusieron autonomía. Autonomía. Yo debía haberme dado cuenta. Los carros están autónomos, sí, soy así que pega. No, que a mí ya, me ha pasado en mi programa sí. decir, estás escuchando Autonomía, así que no te sientas mal. Sí, debía haberme dado cuenta que no era así. No, o sea a mí me ha pasado. Pepe. Es mi error. Muchas gracias. Pepe, vamos a hablar un poco del auto. El auto, ¿qué tipo de auto era en el que iba el presidente? Vimos que es un convertible, ¿qué tipo de auto era? ¿Son autos blindados los que utilizan? ¿Y cómo ha cambiado a raíz de ese asesinato? ¿Cómo ha cambiado el uso de los convertibles? Ya no vemos a partir de ahí, en las sociedades libres, mira tú qué interesante, hay una relación directa entre dignatarios, si se le puede llamar así, porque algunos de ellos no lo son exactamente. Ahí me refiero al caso de Castro, en que el dignatario, mientras más totalitario es el Estado, viaja en convertible. ¿Por qué? Porque la sociedad está tan controlada que sí, es imposible que nadie tenga un arma. Qué ironía, o sea, ¿no? Mientras Qué gran más libre ironía. la sociedad, más encerrado va entonces. Es una ironía, pero es una cosa que es así. En este caso, este auto tenía, bueno, voy a decir qué cosa era, un Lincoln Continental nuevo del año 61, se produce el asesinato en el año 63, un carro cuyo precio en el mercado en ese momento era sobre $7,000, que era el correcto, pero naturalmente, como vehículo presidencial, no es un vehículo que fue fabricado directamente así por Ford. El vehículo era un Lincoln, modelo Continental, que en ese momento el Town Car no existía. El Continental era el vehículo más grande que tenía Lincoln y más lujoso durante muchísimo tiempo que tuvo la marca. Fue a parar entonces, como siempre ocurre, a una compañía privada que lo cortó, le agregó más distancia entre ejes, terminó con 3 pies y tanto más de largo, con cierto nivel de blindaje. Y bueno, pasó eso, el auto se utilizó ahí, a partir de ahí naturalmente el auto era azul, el color marino. A partir de ahí, pues, Lyndon Baines Johnson, continuó utilizando el carro, pero el carro fue cambiado, se remodificó, se le puso más blindaje y a partir de ese momento, aunque él venía dotado con lo que le llamaban el bubble top, que era una cúpula plástica no blindada, by the way, transparente, que de todas maneras el servicio secreto prefería. ¿Por qué? Porque si iba a pasar eso, por ejemplo, quizás de haber tenido esta limusina, esa cubierta plástica, no significa que el disparo de Oswald o whoever lo hizo no lo hubiese atravesado porque no era blindada, repito, pero quizás reflejos y cosas así habría protegido un poco más al presidente y el servicio secreto lo prefería, pero no, tuvieron la mala decisión porque en esa época era impensable que un presidente americano podría morir de esta manera, entonces él estaba descubierto. A partir de ahí, por supuesto, de ese momento, los presidentes americanos todos comenzaron a funcionar o a moverse, a desplazarse en vehículos con techo. Eso fue lo que pasó. Ahora, te estarás preguntando tú y los televidentes, ¿en qué terminó el carro? Eso te iba a preguntar, ¿dónde está el carro? El carro me dice que lo usa encuentra... Ford después, me dices, y qué pasa después con ese El carro vehículo? se encuentra en exhibición que convido a los televidentes que tengan la oportunidad que estén en Detroit, pues que vayan a verlo, está en el Museo de Ford. ¿Y por qué está en el Museo de Ford? Porque increíblemente, aunque el precio del carro en ese momento era $7,000, los arreglos que le hicieron para que fuese un carro presidencial sí correspondían a una millonada. $200,000 en el año 1961 era un montón de dinero. O sea, se gastaron $200,000 en aquella época. En aquella época en la compañía privada para que lo preparara como carro presidencial. El carro originalmente costaba $7,000. Lo que pasa es que ese carro, a diferencia de otros... Era un lease. Nunca fue, estás muy claro, estás bien informado, nunca fue un vehículo propiedad de la Casa Blanca. Lo curioso de A mí lo que me sorprende es que existiesen los leases en aquella época. Sí, yo no lo sabía. sí, bueno, existía no para el público común, pero este tipo de nivel sí. Pero lo interesante es que te vas, siéntate bien, porque habiendo costado el carro $7,000, que era su precio de mercado, más, o sea, plus, los $200,000 equivalentes a las correcciones, a las modificaciones que le hicieron. Sin embargo, Ford le estaba liciando, como mal se habla Spanglish en nuestra ciudad, el vehículo a la Casa Blanca, ¿sabes por cuánto? ¿Cuánto? Por $500 anuales. Totalmente discordante una cosa con la otra, que todavía a estas alturas yo personalmente no me explico. Esa es la razón por la cual, como el carro nunca perteneció a la Casa Blanca,
El carro lo siguió usando Lyndon Baines Johnson, lo utilizaron otros presidentes. En el año 77 ya no era la limusina oficial. En ese momento Nixon tenía una limusina que fue estrenada en el año 72, que sí ya tenía un nivel de blindaje serio. Y entonces... ya no era descapotable. Y ya era con techo duro, de Eso es manera que historia. entonces el carro fue decomisionado y es la razón por la cual, porque nunca perteneció a la Casa Blanca, es que el carro se encuentra hoy día en exhibición en este museo de Ford, que es muy interesante visitar. En Detroit, qué Detroit. interesante. Con permiso, Félix. Sí. Si tú te recuerdas también, el carro donde iba sentado Connolly no iba directamente donde debería ir el asiento, sino que lo corrieron un poquito a la izquierda. Y entonces el hecho de que la bala le da a Connolly donde le da es porque el asiento de Connolly estaba modificado. Correcto. Muy, muy interesante. Vamos a hablar un poco de, no te voy a poner a hablar de modas, pero vamos a hablar del vestido de Jackie. El ¿Qué vestido sabes? de Jackie es la otra pieza física, material, más allá del humano, interesante en esta historia terrible, más allá de la predilección que tenga alguien o no, por el caso de Jack Kennedy, de JFK. El vestido de ella era un... Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Vestido, el famoso vestido rosado, que por cierto aparentemente era el predilecto de su marido. Era de Dicen Chanel. que le había dicho minutos, horas antes de la tragedia, le había dicho que se veía espectacular con No, ese y le vestido. dijo, ponte ese vestido, porque mira, una cosa curiosa, y en este caso yo soy especialista en automóviles, no en moda, pero bueno, de todas maneras, la curiosidad mía me lleva, incluso por mi programa de radio, a hacer este tipo de cosas. Aunque parezca mentira, en ese momento el color rosado era muy revolucionario. O sea, las mujeres no se vestían de rosado en ese momento, el vestido era escandaloso, según dicen. Ella siempre fue una mujer revolucionaria. Muy siempre, Sin lugar a y dudas. muy a la última moda. Entonces creo que ella misma le dijo, creo que Kennedy le dijo, ponte ese vestido porque nos van a recibir hoy mujeres ricas, tejanas, que van a estar vestidas con mink y cosas así, y ponte ese vestido. El vestido creo que costó entre 800 y $1000, pero lo interesante es que tú sabes que ella se quedó toda manchada de sangre, la sangre de su marido. Ella insiste en quedarse con el vestido, ella regresa a bordo del Air Force One, ella jura, jura Johnson al lado, ella está al lado como testigo, ella tiene puesto el vestido, ella insiste en no limpiarlo. ¿Por qué el vestido no se ve? Porque Caroline, que es la única heredera, en este caso de la familia legítima, decidió, el vestido se encuentra en un cajón de eso de seguridad que se encuentra en Washington, protegido, y ella firmó un affidavit de manera que hasta el año 2103 el vestido no va a ser exhibido públicamente, así que eso va a ser incluso después que Caroline, que es la única hija que tienen ellos viva todavía. Pues, Cuando muere Jacqueline, la hija Donna en el 2003, ¿no? ¿Fue bueno, esto? ella firmó un affidavit que autoriza que en el año 2103 puede ser exhibido, pero el resto de la familia, los descendientes, tienen la posibilidad de corregir eso y decir, no, el vestido no va otra vez, así que a lo mejor no vemos el vestido nunca. Vaya usted a saber. ¿Tienes idea cómo se conserva ese tipo Sí, de como no, pieza? está metido en una caja especial, dicen incluso que la habitación en la que se encuentra es extremadamente secreta y lo que sí está, cuesta dinero, o sea, nos cuesta dinero, me imagino que los contribuyentes mantenerlo porque está en un depósito especial a vacío, en que está controlada la humedad. Y Cada esa serie de 20, cosas. cada 20 minutos le cambian el aire y el oxígeno para evitar la oxidación. Porque se oxida, si Sí, no se oxida. exacto. Dice la historia que inclusive en el momento que Johnson toma posesión, que le piden a ella que se cambie el vestido, que se quede, y ella dice Ella que no, que insiste, ella no, yo quiere quiero quedarse que con la hagamos sangre de su esposo para que vean lo que le habían hecho. Esa es la verdadera historia en torno a los Exactamente, vestidos. Bueno, el que sí no sé dónde está, me imagino que está en el paquete, es el famoso sombrerito. Se aparte desapareció. desapareció. desapareció, no se sabe. sí. Ahí. Desapareció. La última vez que lo tuvo alguien fue la secretaria del presidente y después de eso no se vio más. No se sabe dónde está. Yo quiero ahora que, aprovechando la ocasión con Carlos, que está aquí con nosotros, yo decía que es un hombre que durante estos 50 años ha estado investigando porque le tocó muy de cerca, ¿no? Conoció a Oswald, decía, ha estado muy involucrado en todo lo que tiene que ver con ese asesinato. Y hay una serie de anécdotas que estoy seguro que usted tal vez a través de los años ha guardado, no ha contado. Sé que hay un libro que viene ahora, me dijeron el otro día. ¿Qué puede compartir con nosotros que hasta ahora no ha salido a la luz pública? Mire, hay una cosa sobre Kennedy. En Nueva Orleans, en una oportunidad, a mí me invitaron a una cena con el presidente, con el que había sido presidente de Guatemala, Miguel Idígora Fuentes. Y me sentaron justo al lado de él. Y entonces Idígoras quería que yo le contara sobre Oswald, los encuentros que yo tuve con Oswald. Yo le dije, bueno, yo se lo cuento, encantado de la vida, pero con una condición. Usted me cuenta algo sobre la invasión que yo no conozca. Y Dígora me dijo que ¿El pacto se dio o no se dio? el pacto, sí. El pacto de Kennedy-Khrushchev de no invadir a Cuba, ese nunca se dio. Ese nunca se dio. Ese yo tengo una carta de Ted Kennedy sobre eso que no se dio. Pero bueno,
ahí nos pusimos a hablar y él me dijo, mire, un mes antes de la invasión, el presidente Kennedy mandó un emisario a Guatemala con instrucciones para que desmanteláramos los campos de entrenamiento, porque la invasión no iba a ir. Yo lo pensé, mandé a uno de los hermanos Alejos a Washington con mi mensaje. El mensaje mío para Kennedy era que era el momento para acabar con Fidel Castro. Que si no se acababa con Fidel Castro en ese momento... Si me permite, vamos a aclarar que muchos de esos campos de entrenamiento estaban precisamente en Guatemala. En la finca de los en el área de Alejos. Retaluleo, Exacto, que le decían Garrapatenango. Y entonces, el señor Alejo le explicó eso al presidente Kennedy porque Idígora decía que si no acababan con Castro en ese momento, Castro iba a acabar con ellos. Que ese era el momento. Entonces dice Alejo que Kennedy se mecía en la mesadora, en la silla, en el sillón, y que entonces Kennedy le dijo, mire, dígale a su presidente que él tiene toda la razón. Que yo estoy rodeado de fetiches, que nada más que me saben presentar el lado feo de las cosas, el lado equivocado de las cosas. Que yo quisiera tener más personas como su presidente alrededor mío diciéndome la verdad. Dígale que mantenga los campos de entrenamiento. Eso pasó un mes antes de la invasión. Posteriormente, Kennedy fue asesinado, que el fiscal de Cuba, en el juicio de los brigadistas, Santiago Cubas, dijo que Kennedy tendría que responder en su momento por lo que había hecho contra Cuba. Y ahí respondió el 22 de noviembre de 1963. Posteriormente, otro de los arquitectos de la invasión de Bahía Cochino, Somoza, en Asunción, Paraguay, Gorriarán Merlo, de la Argentina, que había sido entrenado en Cuba, fue enviado a Paraguay a acabar con el presidente Somoza. Dos arquitectos principales de la invasión de Bahía Cochino murieron asesinados por agentes de Fidel Castro. Eran momentos muy difíciles de América Latina. Guillermo, quería comentar algo, lo vi. Estaba pensando precisamente en el protagonismo tan positivo que tuvieron los Alejos en toda la parte, en la finca de los Alejos que ellos prestaron. Después ellos siguieron muy cerca de la causa de Cuba y uno de ellos vino a vivir a Miami, etcétera. Siempre estuvieron muy cerca de la causa de Cuba, positivamente. Les agradezco muchísimo el que hayan estado aquí en el programa, hayan pues aportado distintos datos anecdóticos, de color, históricos, hoy aquí en el programa. A los 50 años de este magnicidio, del asesinato de John F. Kennedy, muchos piensan, quiero saber la opinión de los tres, que la muerte lo inmortalizó, lo ha hecho de una u otra forma el presidente hasta ahora posiblemente más famoso de los Estados Unidos. ¿Los tres coinciden en esto? Yo coincido con eso totalmente. Sí, lo que parte que discrepo es el hecho de, siempre he dicho, y que dispensen que sea tan cínico y tan irónico, a veces lo soy, no puedo evitarlo, que siempre he pensado que hay personas a las cuales le conviene la muerte prematura. Creo que ese es el caso de Kennedy. Yo no me alegro, por supuesto, como ser humano, como cristiano, que Kennedy haya muerto, pero yo creo que a pesar, incluso más allá de las meteduras de pata que pudo haber hecho Lyndon Baines Johnson, el panorama de América Latina habría sido totalmente distinto si Kennedy hubiese vivido y hubiese sido reelecto. Te encuentras el caso que posiblemente República Dominicana fuera un país comunista hoy, porque Johnson era una persona con línea más dura. Incluso si hay alguien que se puede culpar de la crisis de los misiles es a Kennedy, porque Khrushchev tenía la seguridad de que Kennedy era un hombre débil, que no tenía pues interés ni para nada. Y yo realmente creo que fue, más allá del magnicidio, es una fortuna que Kennedy, lo pienso yo, también haya salido de la escena política, porque si no el panorama de la América Latina habría sido extremadamente desastroso con este hombre que no tenía ningún tipo de interés político. Guillermo, ¿un hombre flojo era? La parte de los misiles, yo sé que se empezaron a preparar con los agrimensores soviéticos y la gente de la KGB, etcétera. Un año antes de lo que se sabe que se empezaron a preparar, empezaron a medir las calles en Mariel, etcétera, por donde iban a pasar los cohetes. O sea que no hay relación
aunque la historia dice lo contrario, no hay relación cronológica. Pero todo eso se modifica si ellos saben que viene un presidente que es más duro, inmediatamente recogen la los otra planes, parte que quiero honestamente expresar en nombre mío, pero creo que me hago eco de muchas personas y de muchos compañeros míos, tanto en la parte civil, militar, como el pueblo, que yo creo que hay que rendirle respeto a Kennedy como presidente de los Estados Unidos, un presidente asesinado por un tirano y por una serie de individuos en contra de la democracia, y por lo tanto yo tengo que manifestar y expresar que respeto y oro por él. Y La pregunta me que le recuerdo la hacía memoria. Guillermo, ¿era un hombre flojo, un hombre débil? No, no era un hombre débil. Yo creo que era un individuo nuevo. Mire, yo tengo allí, le puedo decir que yo coincido con el señor Cueto en el sentido de que Kennedy no era un hombre débil. Kennedy era un hombre fuerte, pero de los tres Kennedy que quedaban, el más fuerte era Bobby. Coincido Bobby con era eso. el puño, era el cerebro, y Bobby era el que decidía. Bobby fue el que inclusive en tiempo de Lyndon Johnson estableció los campos de entrenamiento de cubanos en Centroamérica con Manolo Artime y con otros cubanos. Los segundos campamentos. Que los campamentos en Centroamérica, que tenía sumamente preocupado a Fidel Castro. Por eso es que Sirhan Bishara Sirhan asesina al señor Bobby Kennedy, al que yo había invitado a New Orleans, y él se excusó en una carta porque tenía compromisos ese día, pero que iba a venir a visitarnos a nosotros a New Orleans. En el medio lo mataron. Sí. Pero Sirhan Bishara Sirhan, que era fanático de Fidel Castro también, sí, elimina a Bobby Kennedy, porque si Bobby Kennedy llega a la presidencia, Bobby Kennedy iba a vengar la muerte de su hermano. Sí, definitivamente. Él no iba a permitir que eso siguiera. De todas formas, un periodo, una época muy volátil y sangrienta en los Estados Unidos. Estamos hablando además, más allá de lo que cada uno piense de la muerte de Martin Luther King, estamos hablando de Malcolm X, estamos hablando de toda una serie de muertes violentas que hubo muy convulso. en un Yo lo periodo que quiero que quede convulso. como idea que yo no respeto a Kennedy como presidente, ni eso no. Pues, tengo mi opinión respecto a lo que habría sido. La otra cosa es que no quiero parezca una persona inhumana. Pero creo realmente que él no tenía, esa es mi opinión, que él no tenía madera. Es un punto de vista, por supuesto. En un momento en que la Guerra Fría estaba en unos momentos más candentes, no creo que él tenía personalidad para haber manejado toda esa crisis, es mi opinión, ¿no? Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí en el programa. Carlos, un placer haberlo tenido estos 2 días aquí en el programa y que haya compartido toda esa información de primera mano y tan importante. Para mí ha sido un placer y un honor estar aquí con ustedes. Don Pepe. Gracias. No es autonomía, es... A mí me pasa, no te preocupes, me pasa. Guillermo, gracias por haber estado con nosotros. Félix. Vamos a la pausa. Al regreso, una guerra civil que sobrepasa los 100.000 muertos parece haber desembocado en un conflicto sectario entre sunitas y chiitas. Se amenaza con desestabilizar aún más al mundo musulmán. Vamos a tener el análisis y vamos a tratar de explicarles, algo confuso, pero vamos a tratar de explicarles de una forma clara, amena, concisa, qué es lo que está pasando en esa región del mundo. Volvemos.